Así que bueno, les doy la bienvenida a eh, al, al, a este nuevo encuentro sobre Saddam. En esta oportunidad vamos a contar con una presentación que estará a cargo de Patricia Ventrici. Patricia es socióloga, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires e investigadora del CONICET con sede en el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, CEIL, de acá de Buenos Aires. Patricia Pato, yo digo Pato porque es una amiga muy íntima, próxima. Patricia nos va a presentar entonces la parte 4 del Ixadan, pero antes nos va a contar un poco cómo llega ella a estos temas. No me demoro más, solamente les recuerdo que el próximo lunes contaremos con la presentación de la traductora de estos libros de Sadán, editados por Caja Negra, Margarita Martínez, que además es una especialista en toda esta temática vinculada a la filosofía de la técnica, más específicamente diría. Pato, gracias por aceptar la invitación y te cedo la palabra. Bueno, primero y principalísimo, muchísimas gracias a mí, Carnan, a todos los compañeros de Lectura Mundi y la UNSAM por invitarme. Realmente un placer estar acá, pero también, bueno, agradecerles que hayan hecho este seminario. Muy oportuno, la verdad, que disfruto mucho, lo estoy siguiendo desde el principio. Y me resulta particularmente enriquecedor porque, bueno, como decía Miki, quería contarles un poco de dónde vengo, digamos, qué me trajo hasta aquí. eh, yo trabajo Sociología del Trabajo, soy investigadora de CONICET en ese área, y estamos hace un tiempo, no mucho, un año más o menos, trabajando con otros compañeros y colegas del instituto, el trabajo, las nuevas formas de trabajo en los unicornios en Argentina. Unicornio es para quienes no están familiarizados con esta jerga empresarial de las empresas de alta gama en tecnología, son empresas que empiezan como startups, pequeñas empresas con alta base tecnológica y que tienen un crecimiento vertiginoso y desmesurado, por eso increíble, digamos, por eso merece como una figura de la metodología que es el unicornio, y alcanzan la categoría de unicornio una vez que entran a cotizar en la bolsa de Nueva York por $1.000 millones, y alcanzan ese valor de cotización bursátil. En Argentina teníamos 5, ahora perdimos a despegar.com con la crisis de la pandemia, pero los dos más importantes son Mercado Libre y Globant. Y como les decía, con estos colegas, compañeros del CEIL, estamos trabajando justamente qué es trabajar, cómo se trabaja en estas empresas que tienen una cultura empresarial muy particular, como son Mercado Libre y Globant. Entramos a la problemática a través de estudios de caso, y como venimos charlando en todos estos encuentros, la verdad que el mundo de la economía de plataformas, si se quiere en términos más generales, la digitalización progresiva y creciente y vertiginosa de la vida, abre múltiples dimensiones de estudio, ¿no? Prácticamente no hay tema por el cual uno no pudiera, digamos, ponerle esta lupa. Bueno, nosotros entramos por las problemáticas en torno al mundo del trabajo y la plataformización y automatización del trabajo, y de esta manera llegamos, para pensar estos casos en particular, estas problemáticas en particular, también nos empezamos a nutrir, fuimos abriendo, digamos, mundos de pensamiento y de lectura y de estudio, y así llegamos a Saddam, que nos permite tener una perspectiva más amplia para pensar estos fenómenos particulares y situados en el marco de procesos lógicamente más globales y más integrales, ¿no? Así que bueno, de esa manera llegamos a este tema, llegué yo en particular a este autor, que leemos con nuestros compañeros, y vuelvo a decir que el seminario en ese sentido me parece, a mí me resulta particularmente interesante porque justamente me abona lecturas de este tema desde otras disciplinas o perspectivas que no son exactamente las que venimos trabajando nosotros, y que siempre, además que son muy talentosos y agudas las lecturas que se presentan, entonces siempre nos ayudan a nutrirnos y a tener elementos nuevos para pensar lo que estamos investigando concretamente en el campo.
Bueno, eso como pequeña introducción para contarles un poco cómo llegué a estos temas desde el lado de la investigación. La parte que me toca presentar, la psicopatología de Silicon Valley, como su título indica, abren, bueno, un capítulo oscuro de este libro, en el sentido de que, bueno, si veníamos hablando ya en los encuentros anteriores de la visión un poco un poco bastante tecnofóbica de Sadean y todos sus miedos y prevenciones y un poco, bueno, fobias a la tecnología, en este capítulo se despliega justamente ese costado más oscuro, ¿no? Las perturbaciones psíquicas. Para empezar en términos más generales, a lo largo yo diría que no solo de esta parte del libro, sino de todos sus libros, o sea, considerando todos sus libros que yo leí, que son los que están traducidos al español, La humanidad aumentada, el que nos ocupa en esta parte del seminario, la citicolonización del mundo, y luego la inteligencia artificial, hay una inquietud, ¿no?, que atraviesa una inquietud teórica del autor que atraviesa todos sus escritos, que es la idea de que esta progresiva digitalización de la vida y del mundo, y la nueva relación que se establece entre lo humano y lo tecnológico, lo maquínico, el nuevo acoplamiento humano-maquínico, como dice la realidad aumentada, está generando de modo bastante vertiginoso una nueva condición antropológica, ¿no? Una modificación de la naturaleza humana. Y eso conlleva, por supuesto, cambios estructurales en todas las dimensiones de la vida, y en esta parte del libro en particular, él se va a referir y va a tratar de identificar, nombrar y caracterizar algunas de las psicopatologías que se desprenden de esa mutación en la condición de la naturaleza humana. Él nombra o hace una diferenciación entre 5 tipos de psicopatologías que vamos a repasar un poco a trazos gruesos para dar después, bueno, obviamente lugar a la discusión y eso, no ocupar todo el tiempo. La primera es la que él llama el síndrome de Sherlock Holmes o la neurosis del tiempo real. En el análisis integral de la parte, digamos, del capítulo de las psicopatologías, yo diría que el primer apartado y los últimos dos se refieren más específicamente o más explícitamente a procesos de carácter social y de afectación masiva, digamos, de estas nuevas formas de vida, de vinculación, de trabajo a través de la tecnología. Y en el medio hay 2 capítulos que enfocan más específicamente una caracterización, una suerte de caracterización de las élites dirigentes, o, ¿cómo decirlo?, de las figuras empresariales emblemáticas de Silicon Valley y de lo que él llama sus clones globalizados. Yo creo que se hace más fuerte justamente al principio y al final su análisis sobre lo psicopatológico, pero bueno, después lo vamos viendo punto por punto cuando abordemos también esas partes 2 y 3, donde se refiere un poco a los villanos de esta historia, que serían las figuras emblemáticas como Zuckerberg, Bezos, bueno, los empresarios superhéroes, como dice él, de Silicon Valley. Bueno, la primera que mencionaba, este síndrome de Sherlock Holmes o neurosis del tiempo real, tiene que ver con la instalación de un nuevo tipo, de una nueva experiencia del tiempo real. Él dice, bueno, hasta ahora lo que conocíamos como tiempo real, ¿de qué se trataba? De que uno, digamos, se relacionaba con un medio limitado, como es una computadora, y esta computadora reaccionaba con una velocidad frente a la petición del usuario que hacía que fuera casi transparente, digamos, inmediata, esa relación, entonces que se tornara como transparente. Pero él dice, bueno, a partir del avance creciente de estas nuevas formas de la tecnología, se configura otra experiencia en tiempo real, que tiene que ver con que se incrementa por el surgimiento de nuevos dispositivos para la conexión y la implantación de sensores de todo tipo en nuestro entorno, lo que venimos charlando en los encuentros anteriores, ¿no? Sensores desde la Internet de las cosas hasta los sensores de la biotecnología, etcétera, el cuerpo, las casas, las ciudades, las fábricas,
todo conectado con todo, como dice, como cita Saddam en uno de este primer capítulo al vicepresidente de Samsung, que dice, nosotros esperamos que a corto plazo todo esté conectado con todo. Cuando dice todo, los sujetos, los objetos, las ciudades, los sistemas de producción, los sistemas de comunicación, todo. Bueno, eso es una nueva experiencia del tiempo real, en el sentido en que los individuos se valen en la vida cotidiana de instrumentos conectados, muy particularmente el smartphone, que conduce, digamos, a un poder creciente de captura sobre una gran cantidad de hechos en el mismo momento en que están sucediendo. A eso él llama la Sherlock Holmesización de la vida, porque Sherlock Holmes, dice él, justamente es un personaje que tiene la capacidad de ver todo, lo cita textualmente en uno de sus capítulos, y eso es para él, constituye su calamidad. Poder ver todo y establecer relaciones entre esa cantidad infinita de datos. Justamente, dice él, lo que está experimentando el individuo cotidiano en esta nueva experiencia del tiempo real es esta suerte de captura instantánea de aquello que hasta este momento era opaco, y se produce, digamos, una suerte de jarvización de la existencia. Él cita esta película de Marvel, Iron Man, no sé si recuerdan, seguramente casi todos la habrán visto, donde Tony Stark, que es el superhéroe, tiene este asistente virtual, que es Jarvis, que ni bien se conecta con él, digamos, le da toda la información de todo lo que está sucediendo al instante, la persona con la que está hablando, el tiempo, el clima, absolutamente todo. Bueno, esa experiencia del acceso cada vez más creciente a cada vez más cantidad de datos en el exacto momento en que está sucediendo genera, digamos, una suerte de crecimiento del dominio sobre las cosas y una captura instantánea en la que la totalidad de la realidad está como destinada a devenir transparente. Esto le da rienda suelta, dice Saddam, a una voluntad de dominio absoluto del individuo sobre las cosas, y esta capacidad de seguimiento en el mismo momento en el que suceden, dice él, instituye una suerte de democratización del control. A mí me llama un poco la atención el término de democratización porque es una palabra, como les digo, venimos estudiando mucho los discursos de empresarios líderes de la Argentina de tecnología, como Marcos Galperini, Martín Migoya, del Mercado Libre y Globan, y la idea de la democratización es como la palabra que aparece todo el tiempo en la visión de empresa. Galperín, por ejemplo, el Mercado Libre habla de democratización del comercio, Mercado Pago es tiene como objetivo la democratización del dinero, la democratización del ocio. Bueno, dentro del discurso de los empresarios del Club Silicon Valley, la idea de que estas mejoras tecnológicas conducen a la democratización es una idea siempre presente. Ahora, este nuevo estado de cosas, ¿por qué deviene patológico? ¿Cuál es el núcleo de la patología que se produce con esta experiencia del tiempo real? Él acuña una frase que me parece muy interesante, que es la idea de la conversión de la experiencia en interfaz. De experiencia a interfaz, ¿no? Y la paradoja que se produce es que hay un desfasaje entre la sensación de dominar cada vez más secuencias cada vez más extendidas de lo cotidiano, con mayor capacidad de dominio, y constatar la paradoja que se produce entre esa expansión de la capacidad de dominio y el retroceso de realizarse plenamente a partir del ejercicio de las propias facultades sensibles de los seres humanos. O sea, la delegación, esto es, como yo diría, como el núcleo del sentido clave casi de toda la obra del autor, ¿no? El retroceso de las facultades sensibles que se van delegando a la robotización, tenga esto el nombre que tenga, machine learning, ciencia de datos, etcétera, robotización, automatización, bueno, se define de distintas maneras, pero en definitiva es la delegación de las facultades humanas en máquinas, en sistemas maquínicos, que en principio controlábamos y que sobre los cuales ya ni siquiera tenemos control. ¿De qué se trata, digamos, la condición humana cuando avanza vertiginosamente ese proceso? Él dice que este retroceso, el retroceso de lo sensible, este desembarazarse de las sociedades
de las facultades sensibles de los humanos en beneficio o en pos de una organización algorítmica funcionando en tiempo real es un camino directo a la demencia, digamos, para citarlo textualmente al autor. Ahora, luego esta primera caracterización, en los apartados 2 y 3, como les decía, pasa a ser una serie de apreciaciones sobre las figuras emblemáticas de Silicon Valley. Los apartados se llaman Emprendedor Superhéroe y Todopoderoso, y La Furia Transhumanista y el Delirio de Singularidad. Él ahí hace un ejercicio por capturar el ethos de estas grandes figuras empresariales de Silicon Valley y sus clones a lo largo y ancho del mundo, y resaltar algunos rasgos específicos de estos superhéroes. Empieza hablando de la vestimenta, ¿no? Algo bastante comentado, bueno, estos millonarios de camiseta, ¿no? De zapatillas, con esta vestimenta tan austera, dice él. Bueno, hay que leerlo en clave de signo, es un intento por mantener un lazo simbólico con el espíritu de California del Norte, que es el espíritu de combinar una gran seriedad de dedicación al trabajo con un culto al placer, no perder esa ligación simbólica con el espíritu original de Silicon Valley, y a la vez, dice él como segundo punto, es un intento como de ocultar la percepción que se tiene de ellos, que podría ser esta figura como del villano superpoderoso, ¿no? O sea, personajes que concentran niveles de poder inéditos, diría yo, junto con Saddam, sobre distintas capas de la existencia humana a nivel global, y que adquiriendo esa apariencia estética se muestran como líderes relajados, digamos, de proyectos de plena positividad sin claroscuro, digamos, ¿no? Como un intento de velar esa parte medio, bueno, oscura, maquiavélica, qué sé yo, no sé cómo decirlo, tenebrosa y secreta también, ¿no? De los proyectos de estos superpoderosos sobre los cuales después va a avanzar en el segundo apartado. Él dice que estas grandes figuras no da tantos nombres propios, si aparece Zuckerberg, Bezos no aparece, pero lo podemos poner, está Elon Musk, aparecen ejecutivos CEOs de Samsung, de Google, Bill Gates, bueno, los más conocidos de este fenómeno. Dice, son individuos que son conscientes, digamos, de estar viviendo un momento histórico excepcional, de ser los pioneros de una nueva era, ¿no? Como los primeros de una nueva raza de empresarios, de dirigentes, de élite, y que se concibe como superhombres, genios de la humanidad, que vienen a salvar, cambiar, transformar el mundo. En ese sentido, los caracteriza como figuras portadoras de una dinámica pulsional, dice él, una especie de delirio de grandeza, entiendo yo, que aspira a ser todopoderosa, ¿no? Dice él, bueno, el proyecto de conquistar la totalidad de la vida a través de técnicas que explotan prácticamente todas las dimensiones de nuestra existencia y que tienen una perspectiva de beneficios realmente por ahora potencialmente inagotable, da cuenta claramente de una dimensión altamente libidinal que caracteriza al tecnolibertarismo. Y digamos, lo pulsional, por definición, dice él, es cuestionar el límite, y ahí él es cuando hace referencia a la consigna de no limits, como una de las consignas propias de Silicon Valley, y hace el juego de pensarlo como una inversión del no future de los punk en los 80. Y ahí dice, bueno, aparece, juega fuertemente la idea de plantearse investigaciones que desafían la imaginación y que se tocan mucho con el imaginario de la ciencia ficción, ¿no? Y en ese caso yo creo que Elon Musk es la figura más emblemática, eso, ¿no? Con estos proyectos, digamos, tanto desde la carrera espacial, a la que ahora también se sumó Jeff Bezos, el dueño de Amazon para quienes no lo tienen presente, como en el caso de Musk,
Neuralink, ¿no? Que es la empresa de biotecnología que tiene bastante que ver con el apartado siguiente que vamos a ver, con la idea de transformar, bueno, el acoplamiento cerebro-computadora, digamos, sería a grandes rasgos, ¿no? Como proyecto. Bueno, finalmente él los caracteriza como subjetividades superpoderosas, con perturbaciones mentales. Bueno, hacia el final me parece que se pone un poco grueso en ese sentido, porque bueno, ya termina concibiéndolos como cerebros insanos, cito textualmente, delirantes, enfermos, que pretenden enriquecerse a costa de nuestras vidas, etc. A mí me parece que, bueno, algo de eso efectivamente es interesante, sin embargo, va, como agregado, comentario nota al pie, creo que está bueno también pensarlo, además en su rol como de delirantes, delirio de grandeza, superpoderosos, etcétera, como profetas, ¿no? A mí me interesa mucho como profetas. Y como les decía, estudiarlos en su discurso de profetas del espíritu Silicon Valley, muy cerquita, pegado al management de sus propias empresas, por lo menos en nuestra experiencia de investigación hasta el momento, tanto Marcos Galperín como Martín Migoya, CEOs de las empresas que les nombraba anteriormente, tienen discursos muy elaborados sobre el futuro, la utopía tecnológica, lo que significa participar trabajando ahí en la construcción de esa nueva utopía de futuro, que, bueno, indudablemente son endebles desde el punto de vista filosófico si uno se pusiera a analizarlos, pero nadie puede negar que ejercen, digamos, un grado de fascinación notable sobre a escala global sobre las grandes mayorías, con lo cual es interesante también pensarlos de ahí, me parece, complementar esta idea oscura, este lado B, con esa utopía. Y de eso quería decir dos cositas propias, que pensaba en relación a nuestro estudio de sus discursos. Una que es notable, digamos, desde el punto de vista del análisis del discurso, la desproporción entre lo famélico de ese discurso de la utopía del futuro y el modo en que se están devorando el mundo en los últimos 15 años, desde donde uno lo quiera mirar, tanto en términos económicos como simbólicos, como de ejercicio sobre el dominio de la vida social, etc. O sea, es una utopía que tiene dos caras. Una que es esta, la de la ciencia ficción, la de dominar el mundo, la de crear nuevos hombres híbridos, máquina, cerebro-máquina, etcétera, de transformar, digamos, de fundir lo humano-maquínico y crear un híbrido tecnológico humano. Y conquistar el espacio, bueno, todos estos proyectos de gran alcance. Por otro lado, también es una utopía muy sencilla, digamos. Si uno los escucha, por ejemplo, a los propios fundadores de Apple, a Bill Gates, y acá en lo doméstico, que es lo que nos interesa particularmente a nosotros, por ejemplo, a Marcos Galperín, que es el profeta número 1, que es la utopía del confort, ¿no? Silicon Valley, esta invasión de la vida cotidiana, que Saddam lee en esta clave tan interesante, del otro lado aparece como una mera utopía del confort, o sea, es como una utopía. Bien, Galperín tiene en su oficina encuadrada una frase de Steve Jobs, que es un momento emblemático, un hito de la cultura Silicon Valley, y el discurso de Steve Jobs en la Universidad de Stanford, cuando le dan como el honoris causa. Steve Jobs nunca fue a la universidad porque es un representante del sueño americano que no tenía ninguna formación y se transformó en el dueño del mundo. La frase es, stay hungry, stay foolish. Significa mantenerse ambicioso, hambriento, sediente, y mantenerse foolish, que es como tonto, ingenuo, ¿no? Y a mí, yo pienso, a veces cuando escucho a Galperín decir esto que voy a contar ahora, pienso que es como una utopía foolish, ¿no? Porque a él le preguntan, en una de sus entrevistas, le preguntan, si vos pudieras elegir entre las pocas entrevistas que da, ahora da un poco más, pero da muy pocas, le preguntan, si vos pudieras elegir entre volver al pasado o viajar al futuro, ¿qué elegirías? Dice, no, sin duda ir al futuro, porque si volviera al futuro y fuera al futuro y volviera para acá, no quiero volver, porque hay una tristeza terrible. ¿Por qué? Le pregunta el entrevistador. Y porque imagínate la cantidad, la comodidad que tendríamos en el futuro. Estamos llegando a nuestras casas, le decimos al
con un dispositivo de voz le decimos al aire acondicionado que ponga la temperatura a la que queremos que esté la casa cuando llegue, que el café esté hecho, que el jugo de naranja esté así, que la leche me la calienten acá, que aparezca que mi perro esté bañado, que la cama esté... ¿no? Entonces es como la idea de la comodidad total, como si eso hiciera el sentido, digamos, conformar el sentido, resolviera el sentido de la existencia. Bueno, es una nota al pie, medio larga, pero me llama un poco la atención esa contracara entre los todopoderosos, que realmente cuando tienen que plantear cuál es tu idea del futuro, los que nos plantean es una cosa muy cómoda, simplemente eso, digamos, de mucha comodidad. Y que en ese ahorrarnos hacer tantas cosas para traer de vuelta a Saddam, delegamos y delegamos y delegamos ejercicio de nuestra autonomía, de nuestro juicio, de nuestra responsabilidad, hasta transformarnos, diría Saddam, en vaya a saber qué. Bueno, volviendo al texto. Otro emergente de la ambición superpoderosa de estas figuras, dice Saddam, es la furia humanista y el delirio de la singularidad. El transhumanismo es un movimiento que lo ubica en California del Norte a mediados de los 2000, protagonizado por CEOs, básicamente, ingenieros, cientistas de datos, no médicos, que se postulan nada más y nada menos que la vieja utopía humana de aniquilar la muerte, matar la muerte y acceder a la eternidad, ¿no? Se lo plantean seriamente, están trabajando para eso. Él lo propone entender, digamos, más que entenderlo en sus propios términos o pensar en la factibilidad de algo como esto, en realidad lo que él propone es entenderlo como el surgimiento de un síntoma muy significativo del carácter extraordinario de esta época de la humanidad, ¿no? Cita algunos ejemplos y después también lo lleva a mencionar como parte de este movimiento medio delirante y con ambiciones devorados por la pleonexia, dicen, ¿no? Esta ambición de crear cada vez más, sin ningún tipo de límite, como decía anteriormente. El avance de esto también tiene que ver con esto, con el segundo punto de este apartado, que es el delirio de la singularidad, que está pegado, digamos, al movimiento transhumanista, que es la idea a la que hacía referencia yo anteriormente, que es la ambición de este tipo de uso de la tecnología, de convertir la actividad cerebral en datos que sean capaces de ser migrados a dispositivos, ¿no? Es como el máximo del acoplamiento entre la naturaleza humana y la tecnología. Parece Black Mirror, pero hay mucha plata invertida en eso actualmente, digamos. Él menciona como ejemplo la sociedad de inversiones de Google Ventures, que tiene 1/3 de inversiones invertidas en startups vinculadas a la biotecnología, y que trabajan, deliberadamente, lo dicen explícitamente, para la prolongación de la vida, como si se tratara esto, dicen, de un problema técnico, ¿no? Abordado de esa dimensión, simplemente como un problema técnico. Y con discursos, como yo les decía, muy sencillos, como, bueno, nosotros vamos a lograr que no haya enfermos, que no haya ancianos, que el mundo sea bello, que no haya muerte. Bueno, a eso llama él el delirio de singularidad, esta idea de crear un sobrehumano mixturado entre el pensamiento biológico y los procesadores. Y termina caracterizando a estos individuos que llevan adelante, que postulan estas ideas y que llevan adelante estos proyectos, como yo les decía, como individuos devorados por la pleonexia, por esta necesidad de querer y cada vez más, y termina comparándoles nada más y nada menos que con los nazis, ¿no? Dice, así como los nazis trataron de generar una raza superior a través de la transformación biológica, el tecnolibertarismo intenta transformar la naturaleza humana a través de su relación con la tecnología. Bueno, una definición fuerte. Y por último, en los últimos dos apartados, la era del individuo tirano y el malestar en la cultura robotizada, vuelve, me parece que deja un poco de lado el análisis puntual sobre las figuras de los empresarios de
de Silicon Valley y vuelve a hacer algún tipo de intento de caracterización de estos procesos sociales de mayor alcance que genera el uso de la tecnología. La era del individuo tirano habla de la combinación de la neurosis y la psicopatología que se genera a partir de la combinación de dos fenómenos muy actuales, muy recientes, que creo que todos podemos identificar y entender bastante bien de qué se trata. Uno es la adicción digital, que bueno, además, digo, ahora agravado mucho por la situación de la pandemia, el encierro y la digitalización incluso ya forzada de muchas de nuestras modos de nuestras actividades. Bueno, la adicción de lo digital, ¿no? Esta incapacidad de la sensación permanente de falta, la incapacidad de resistirse a la pulsión de la conexión, que nos hace sustraernos de nuestra presencia con los otros, por estar mirando el teléfono, por estar pendiente de eso. Bueno, esto creo que no hace falta explicarlo mucho, porque más o menos todos quienes estamos en contacto con la tecnología entendemos en mayor o menor medida de qué se trata ese tipo de perturbación. Y otro fenómeno, dice el menos visible, pero igual importancia, es la sensación superpoderosa que va generando el surgimiento y la adquisición masiva de cierto tipo de dispositivos, sobre todo los dispositivos táctiles, y mucho más los asistentes de voz. O sea que con solo mover los dedos sobre una pantalla o dar órdenes verbalmente, acontecen sucesos a gusto y piacere del usuario, ¿no? Entonces ahí él habla de la patología del usuario rey, una suerte de, bueno, de gratificación permanente del ego en función de intereses muy particulares y propios que son totalmente indiferentes al colectivo común. Entonces él dice, eso va generando una suerte de mundo lleno de pequeños tiranos en los que vendríamos nosotros, que más todos, digamos, terminamos deviniendo más o menos yonkis digitales y tiranos, embriagados de ese pequeño placer de disponer sobre segmentos cada vez más extendidos de la vida cotidiana, y que nos da esa sensación de una ilusión de ser superpoderosos sobre nuestro pequeño reinado, pero que es indiferente, que no tiene nada que ver, dice él, con ninguna forma de la emancipación, porque se limita a lo exclusivo y particular de cada uno. Y finalmente, bueno, en el último apartado, y en total conexión con lo que vengo diciendo, dice, es probable, digamos, que la multiplicación de este tipo de neurosis produzca nada más y nada menos que una civilización cuyo individuo es protagonista, sea un individuo cada vez más dominado por las perturbaciones psíquicas. ¿Cuál es la especificidad de la relación entre psiquismo y sociedad en esta coyuntura tan particular de la que se ocupa Saddam? Es la siguiente, dice él. La tensión sumamente paradójica que viven hoy los individuos entre un aumento recientemente adquirido y creciente de su capacidad de control, que en el mismo movimiento provoca la prescindencia de una parte de ellos mismos. Es decir, la robotización expansiva de la sociedad implica en sí misma una negación de nuestro derecho natural a ejercer nuestra autonomía de juicio y de acción. O sea, la tensión central de este malestar en la cultura robotizada, digamos, es la tensión entre la sofisticación tecnológica y las formas de desposesión de lo humano, digamos, el poder tecnológico y el sufrimiento de desposesión. Y me parece que un ejemplo excelente que da de eso es la robotización del care, que es del cuidado, del care, sobre lo que Mika habló el encuentro pasado. La robótica social, la generación de dispositivos de cuidado. Él dice los vínculos entre las generaciones se deshacen y eso se intenta paliar con dispositivos que suplanten algo tan complejo y tan esencial de la condición humana como el cuidado del otro. Ahora, si nosotros relegamos al mundo de lo maquínico, algo tan esencial, tan constitutivo de lo humano como el cuidado del otro,
en qué nos transformamos, digamos. ¿De qué se trata la condición humana cuando uno delega todo eso encima sobre máquinas sobre las que va perdiendo cada vez más poder de gerenciarlas? ¿No? Entonces él dice, bueno, esto, la robotización expansiva del mundo, que va a traer aparejado un retroceso del libre ejercicio de la decisión humana, no va a hacer germinar, se pregunta en el mismo movimiento, la impresión vergonzosa de ser cada vez menos actores de la propia vida. Y bueno, frente a esto la conclusión es pesimista, y bueno, lo que él dice es que estamos frente a este nuevo malestar en la cultura, que evidentemente va a generar nuevas formas masivas de la frustración, de perturbaciones mentales y de conflictos individuales y sociales de nuevo tipo. Bueno, hasta aquí llego y bueno, los escucho para que charlemos y comentemos. Bueno, muchísimas gracias, Pato, por tu claridad, por tu exposición y por los aportes y indiscreciones que nos revelaste de los personajes de tu investigación, sobre los cuales sabemos poco y nada, como bueno, como sucede con los grandes personajes que controlan y manejan sumas de dinero y de poder también, por supuesto. Me interesó, mientras digo, yo hablo siempre para dar lugar al resto a que formule sus preguntas, ¿eh? Así que si alguno tiene preguntas, vaya nomás pensándolas y levantando la mano, que hago un comentario y cedo la palabra. Respecto de esto que contabas del PERIN, nosotros en otra investigación que estamos llevando a cabo desde hace mucho tiempo ya sobre formas del autoritarismo social neoliberal contemporáneo, situábamos e identificábamos como uno de sus elementos algo que vos traes a propósito de Alperín y de su utopía rústica pero efectiva, sí, completamente eficaz en términos ideológicos, y que nosotros también encontrábamos en estos análisis de la configuración de las nuevas formas del autoritarismo social, y que tiene que ver con el familiarismo. O sea, ¿qué es el familiarismo? Es uno de los elementos que, decía, está presente en estas nuevas formas contemporáneas de autoritarismo social, y que se traduce en el deseo de, o que se traduce bajo esta idea, ¿no? Que el mayor anhelo es el retorno a un hogar, al reencuentro con un perro, como decías vos, con un perro, con un café, con un jugo de naranja y un aire acondicionado, la temperatura adecuada a cada uno. Lo que digo es, esa utopía que estaba presente, que ese futuro que imaginaba como utópico Alperín, según vos lo describiste, se agota en los confines de su intimidad. O sea, se agota en los confines ni siquiera ya de una intimidad emancipada, sino de un hogar tradicional, burgués, lo más, no sé, normalizado posible, ¿no? O sea, no sé, todos los mismos elementos que uno, eso, despolitizadores, desobradores de comunidad, qué sé yo. Bueno, nada, me resultó perturbador esa imagen, porque es la misma imagen que nos reencontramos en formas contemporáneas de la ideología, que lo que traen, además de tener esos efectos odiadores o autoritarios, es eso, ¿no? Como máximos anhelos, una reprivatización de todo, de todos los vínculos, de todas las esferas, etc. Mario Greco, ¿querías comentar algo? ¿Me dicen por la cucaracha? Sí, bueno, veo que están solícitos porque me censuraron la vez pasada, entonces ahora me quieren dar la palabra de manera casi demagógica, ¿no? Es evidente, pero bueno, no importa. No, un par de preguntas para Pato, después tengo otras inquietudes, pero la primera es, a propósito de la caracterización que ella hace de estos personajes descritos por Saddam, ella usa la imagen de profetas. Primero, digo, efectivamente, desde el punto de vista del registro ideológico, del discurso ideológico de esta nueva clase, para llamarlo así, digamos, de la clase que encarna el espíritu de Silicon Valley, y yo creo que está muy bien desarrollado por Saddam, sería poco comprensible sin el texto fundamental de Ayn Rand,
como bien lo señala Adán, que es La rebelión de atrás, que se ha convertido efectivamente en un texto muy importante incluso para las nuevas derechas, en el caso del macrismo sin duda. Ayn Rand se ha convertido en un texto casi diría bíblico fundacional, o sea, para entrar a la cofradía que se armó alrededor de los grupos Tupper, como se llamaban hace más de 10 años, se repartía o se promovía. Yo creo que incluso debe haber habido un éxito de ventas del libro de Ayn Rand en la Argentina, un autor casi desconocido para el mundo de los libros en Buenos Aires, básicamente por la expansión de esa literatura que efectivamente venía desde otro lugar. Entonces, primero la figura extraordinaria, la construcción extraordinaria que hace Ayn Rand ahí de como este profeta que además se opone a cualquier organización social en donde el Estado tenga una preeminencia consolidada, digamos, no sea una especie de profeta post, que uno puede imaginarse que es como un profeta que anuncia la caída de ese intervencionismo que coincide de alguna manera con el despliegue y con el ocaso del estado de bienestar, en primer lugar. Pero lo otro que te quiero preguntar concretamente allí es, si uno tuviera que ponerlo en estos términos clásicos del prólogo de la primera edición del Capital, cuando Marx dice, bueno, efectivamente no pinto al burgués color de rosa, pero cuando me refiero al burgués no me refiero a una persona en particular. O sea, ¿en qué trama de determinaciones económico-sociales podríamos incluir a esta nueva clase, que por otro lado encarna de alguna manera una superación ideológica o una transformación ideológica del espíritu del capitalismo que conocimos en el siglo XIX? O sea, claramente parecen estar más o muy en sintonía con las tesis de Boltanski y de Chiapello que con las de Weber en ese sentido. Ahora, en cualquier caso, encarnan o representan un movimiento que va más allá de Migoya o del propio Galperín. O sea, en ese punto, ustedes que trabajan, digamos, también con las fuerzas productivas, en un sentido, ¿cómo es la analítica de este nuevo tipo de burgués? Porque finalmente, digamos, si cuando uno los ve en los non plus ultra de la polémica, incluso local, lo que se discute es la tasa de ganancia. O sea, Galperín se pelea en la Argentina, no porque se cuestiona su utopía de un mundo social distinto, sino porque le quieren cobrar más impuestos, lisa y llanamente. Entonces digo, ¿cómo se los analiza en esa trama de relaciones sociales en donde son unos jugadores más? Esa sería una pregunta. Bien, vos decime, Miki, si contesto, esperamos otra pregunta. No, adelante, Con la Pato. coordinadora. Ya, No, perdón, habla. no. Perdón, ¿no? Diría solo una cosa, que había un comentario de Silvia Sassali que quería saber Sí. qué opinábamos, pero ya que está este, Patricia va a hablar ahora, como si quiere dar alguna opinión sobre la experiencia del hackeo a la página del 17 de octubre, digo, que son experiencias también similares a lo que ha pasado en China, en Turquía, digo, hay un montón de experiencias de bloqueo de internet en momentos particulares. Si vos querés decir algo sobre eso, aprovechando hacemos también esa pregunta. Bueno, sobre esto último no sé si tengo tanto para decir, en el sentido de que, bueno, sí podría decir, por ejemplo, en el registro de nosotros de campo de las empresas que mencionaba, que seguridad informática es prácticamente primero o segundo segmento más importante de la empresa y más activo, digamos, porque efectivamente el problema del hackeo, por decirlo de alguna manera, el fenómeno del hackeo también al interior de las grandes empresas tecnológicas es un punto central, ¿no? O sea, como que la seguridad informática se ha transformado, bueno, uno de los unicornios de Argentina que se llama OutZero es una empresa de seguridad informática. O sea, junto con el apogeo y la masificación de estas tecnologías de acceso y la economía de plataformas, viene pegado el problema de la seguridad informática, y ese segmento productivo tiene mucho protagonismo en general también al interior de las grandes empresas. Después no puedo decir más en particular sobre la experiencia de este tipo de hackeos, porque además mi conocimiento técnico es ilimitadísimo. Sobre lo que me preguntaba Mario, bueno, eso es como, nosotros estudiamos, como él dice, como las fuerzas productivas, en el sentido que estamos entrevistando trabajadores de los diferentes escalones de la pirámide de Mercado Libre, etcétera. Nos estamos centrando ahora en programadores y desarrolladores como cuadros medios técnicos,
porque hay muchos eslabones, digamos, ahí, dentro de los cuales, digamos, el último escalón de la pirámide son los trabajadores de logística, que son un poco los que están más en el tapete por el conflicto sindical con camioneros, etcétera, porque es como el segmento productivo donde se produce la imbricación entre lo más tradicional y lo más innovador dentro de una empresa de nuevo tipo, como es, por ejemplo, Mercado Libre. Ahora, sobre el tipo de burgués, primero me venía una imagen a la cabeza, que es el último coloquio de IDEA, donde Paolo Roca está sentado en una especie de suerte de escena de pase de mando con Galperín, ¿no? Casi como que le pasa el cetro de un nuevo tipo del empresariado tradicional a los nuevos empresarios hegemónicos. Cuando le pregunto, por ejemplo, a Galperín directamente, él dice que él es un perfecto demócrata en Estados Unidos. O sea, que se define como un seguidor de Obama, que cree, digamos, en la libertad de mercado y en la democracia liberal formal al estilo de los Estados Unidos. Eso es muy evidente, digamos, que todo su estilo, el de él y el de estos otros empresarios de esta misma raza, por ponerle un nombre, tienen, bueno, él tiene un apego a la cultura estadounidense, digamos, empresarial, y de relación con el Estado. Él se formó como caso paradigmático, estuvo, digamos, en el lugar indicado, en el momento indicado, estudió negocios en Stanford, en Silicon Valley, en el momento en que explotó el fenómeno tecnológico de Silicon Valley. Yo diría, digamos, a partir del análisis de sus discursos, que no es un liberal absoluto, en el sentido de un antiestatista total, porque, por ejemplo, en el segmento de innovación, de ciencia técnica e innovación, siempre ellos están muy a favor de que sea el Estado el que ponga la inversión inicial para desarrollarla, en eso lo tienen claro, digamos, no se pegan un tiro en los pies, o sea, como que la inversión sea estatal, pero después sí, en términos de regulaciones, el discurso es un poco más de sentido común, en el sentido que, bueno, si en otros países se pagan más impuestos, pero los impuestos vuelven, calidad de servicios, etcétera, etcétera, cosa que no pasa en América Latina. Igual yo creo que en el caso de estos unicornios, que yo no definiría como unicornios argentinos, sino latinoamericanos, creo que su lugar de emplazamiento es América Latina, que Mercado Libre es una empresa latinoamericana, Globan también, la TAM, como dicen ellos, como su foco es Latinoamérica, el discurso está pensado más en esa clave. No dejan por eso de intervenir mucho en el campo doméstico, porque les interesa, porque muchas veces en este tipo de discusiones con otros colegas o charlas, dicen, bueno, es una empresa argentina. ¿En qué sentido es una empresa argentina? Si tiene domicilio fiscal en Luxemburgo, si Galperín se fue a vivir a Uruguay, si Migoya no sabemos dónde vive, habla la mitad del tiempo en inglés, la mitad del tiempo en español, ¿por qué es una empresa argentina? Bueno, yo no diría que es una empresa argentina, pero son empresarios donde por lo menos hay un interés. Primero que tienen los centros de desarrollo principales tecnológicos en Argentina. O sea, Mercado Libre y Globan tienen filiales a lo largo de toda América Latina, pero las casas de desarrollo tecnológico más sofisticadas están en Argentina. En Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, en Mendoza, están acá. Y después que evidentemente son personajes desde el punto de vista político a los que les interesa jugar en la arena política nacional. Como comentábamos antes con Mario, son los creadores del grupo Nuestra Voz, Galperín en particular, bueno, fue un militante de todo el macrismo, hasta fue fiscal de mesa, digamos, de Cambiemos en la elección presidencial. Macri abrió sus super mega oficinas nuevas que son increíbles en Saavedra, que son el espíritu de Silicon Valley hecho arquitectura, donde uno puede ir, nosotros hemos ido a hacer trabajo de campo y de repente estar en una mesa ahí, no hay oficinas, como es una organización empresarial sin estructuras verticales, sin estructuras claras, digamos, son grupos como células de trabajo, bueno, muy el management de este tipo de empresas, uno va ahí a entrevistar de repente a un programador medio y en la mesa al lado está Galperín tomando un café con no sé quién. Ese tipo de escenario, digamos, de estética horizontalizada, digamos, está muy presente también de manera física en sus oficinas. Pero volviendo a la caracterización, yo pensaba también cuando vos hablabas de cuando se peleaba el Galperín, acá se pelea no porque le discuten su utopía, sino por la tasa de ganancia. Eso es cierto, pero también, por ejemplo, el tema sindical. Yo vengo de haber
ahora estoy en economía de plataformas, pero vengo de estudiar el tema sindicalismo, hice mi tesis de doctorado sobre eso, etc. Ustedes saben que en Mercado Libre hay una disputa muy clara con camioneros en el segmento de logística por la sindicalización de esos trabajadores. Galperín elogió muy enfáticamente la reforma laboral brasilera, que para él es modelo, y es claramente su discurso el principal problema para el progreso del tipo de empresa que él dirige en América Latina es el sindicalismo. Lo cual también me remite a Saddam, que habla del elogio a la ideología de la desintermediación, ¿no? O sea, él lo dice a quien quiera escucharlo, que el principal problema es ese. Ahora, él cuando tiene que contratar a estos trabajadores, les hace firmar un convenio colectivo con un sindicato un poco, bueno, creado medio ad hoc, el de transportistas, un sindicato que es modelo reforma brasilera, reforma laboral brasilera, pero después, por fuera de las cláusulas estipuladas en la letra del contrato, le otorga una cantidad de beneficios en términos de bonos, en dólares, vacaciones, facilidades, etcétera, que son mucho mejores de los que hubiera conseguido, por ejemplo, Camionero. Pero que tienen la particularidad de que no están escritas. O sea, están a discrecionalidad del patrón, del Mercado Libre de Galperín. O sea, que ahí es como, y él siempre dice lo mismo, o sea, ¿qué sindicato me va a venir a reclamar que vean acá, vengan a las oficinas y vean cómo trabaja mi gente? Efectivamente, uno va y dice, bueno, esto es un primermundismo indudable. Pero ese juego me resulta interesante, ¿no? Como que él en los hechos le provee mucho más beneficios de los que hubieran conseguido legalmente con el mejor de los convenios colectivos, pero no lo quiere dejar por sentado en escrito, porque esto queda a voluntad de Clientelismo sería, digamos, ¿no? Claro, es como una especie de... Político. Claro, O sea, es una especie, dicho en términos de lo que diría la oposición, tiene un rasgo claramente peronista, digamos, la acción de... Yo creo que anterior, para mí es más paternalista, como a mí me hace acordar como a los burgueses brasileros de las estancias. Sí, es caudicismo, es un caudicismo. Es caudicismo, es como, él es un buen patrón, pero no se va a sentar a hablar con un delegado ni un sindicalista, para sus trabajadores los trata bien, porque es un buen patrón, pero sin intermediarios. Es un poco, ahí es como que también se mixtura mucho lo moderno, lo ultramoderno, con cosas muy atávicas, muy de las relaciones laborales de otros siglos incluso, ¿no? O sea, bueno, son contrastes, no sé, es una película todavía en curso, pero son contrastes que me parece que es interesante resaltarlos. Sí, tema, digamos, concuerdo. Y cuando vos estabas hablando, a mí a lo que me resuena permanentemente es a los tiranos griegos, en realidad. El tipo de manejo de la discrecionalidad es exactamente el tipo de manejo de los tiranos ricos griegos. Digamos, era exactamente eso. O sea que sí, no es de un par de siglos atrás, es por lo menos de 25 siglos atrás. Existe ese tipo de manejo. A mí me pareció muy interesante, digamos, muy provechoso para nosotros que vos empieces encarando, digamos, o contando que encaraste tu lectura a través de un estudio del trabajo, porque me parece que también es un hilo que cruza el libro, aunque acá no lo hemos trabajado tan activamente, pero creo que hacia el final se va poniendo todavía más evidente el problema del trabajo frente a la tecnologización de la vida, etc. Y ahí para él, evidentemente, hay un debate por dar. Y después también me trajo a la reflexión el tema de estos profetas, digamos, bueno, que ahora tocamos los vernáculos, pero también como los más claros, como Jobs, me parece que es como el más claro de todos. A mí siempre digamos, me parece que ahí hay una especie de doble juego entre, que es un debate marxista también viejo, ¿no? Pero digo, entre las personas efectivas que llevan adelante ciertas acciones y la matriz que las contiene o que les da espacio. Me parece que ahí en Saddam parecería por lo menos aparecer casi una personalización de los conflictos en muchos momentos, mientras que en el mismo libro se muestra, ¿no?, de manera menos acusatoria, cómo hay una especie de matriz
que teje un tipo de relación en la cual, bueno, si no hubiera sido Jobs, probablemente habría habido otras singularidades ocupando esos lugares, digamos, donde lo que pasa es que al mismo tiempo hay una especie de proyecto sistemático, digo, que excede a las personalidades. Si querés contar algo de esa experiencia también en tu trabajo más concreto. Mira, yo sí, un poco el camino inverso venimos haciendo, bueno, en parte de la investigación, porque nosotros entramos claramente por la línea más clásica de la sociología del trabajo, ¿no? Pensando un poco de qué se trata trabajar y de qué se trata también el sufrimiento en el trabajo, en este nuevo tipo de trabajos. Y a la par que veníamos haciendo eso, también, por lo menos a mí me sucedió que me genera cierta fascinación estas figuras, y incluso Sadan en el siguiente libro que vamos a ver, que es el de la inteligencia artificial, plantea como entrada, como una de las líneas de entrada de investigación, el estudio de estas élites. Yo concuerdo con vos en que si no era Steve Jobs podría haber sido otro, porque finalmente es la trama, si se quiere, más estructural histórica en la que le da lugar al surgimiento de este tipo de personalidades, pero haciendo el juego inverso, también me parece que en cierta indagación sobre los discursos, las prácticas políticas, económicas de estos personajes, también hay claves para descifrar el espíritu de esta época, digamos, por decirlo de alguna manera. El discurso de los trabajadores de Mercado Libre, sobre todo de los cuadros, de los que hacen trabajos calificados, digamos, con algún tipo de calificación, la figura de Marcos, o sea, como le dicen ahí, tiene esa entidad como de profeta, qué sé yo, de ser medio divino, superpoderoso, sagrado, la bendición de Marcos, o sea, la experiencia de Marcos. Marcos tiene una novela propia muy, muy escrita, en el sentido de muy repetida 1000 veces, su mito fundacional, sus momentos, ¿no? Cuando fue a Stanford, cuando lo llevó al aeropuerto al primer inversionista de Mercado Libre, y le hizo todo el discurso, aprovechó y lo hizo de remisero, entonces lo convenció en el camino de que pusiera plata, y por eso pudieron empezar, y el papá le prestó la cochera que no usaba, y tenía 3 computadoras que no andaban, y todo el sueño americano en versión criolla de Mercado Libre es un pilar de la filosofía empresarial. Y si hay algo sobre lo que trabajan muy fehacientemente, muy fuertemente en la cultura empresarial de Mercado Libre, es en la difusión de eso, ¿no? En la fidelización. Ya otra vez discutíamos con otros colegas si la disciplina algorítmica venía a reemplazar la tarea del management. Yo creo que todo lo contrario, digamos, que nunca estuvo tan resaltada, digamos, un trabajo sobre las almas muy, muy fuerte, reforzado, digamos, por los poderes que da la tecnología, pero hay un discurso de fidelización en base a la filosofía empresarial. En el caso de Mercado Libre se llama ADN MELI, tiene 5 principios, como 10 mandamientos: innovamos, nos divertimos, tomamos riesgos, bueno, una serie de cosas, trabajamos en equipo, bueno, una serie de máximas muy cortas. Sobre los cuales se trabaja muchísimo, casi tanto como la producción, diría, sobre todo en los cuadros medios para arriba, ¿no? Después los otros puede ser que no, pero los que tienen que diseñar contenidos para la empresa tienen que responder, tienen que internalizar fuertemente, digamos, esa cultura empresarial para funcionar en la corporación. Me refiero, perdón, un segundo solo, que me refiero a algo que justamente habíamos trabajado con Micaela en otra investigación también, que tiene que ver con, por ejemplo, se habían hecho entrevistas a empleados de RE/MAX, que no son empleados tampoco, bueno, gente que está alrededor de RE/MAX, y hay una idea de que en algún momento vos podés dar ese salto y llegar a ser uno de esos. Claro. Es decir, hay un mito general, una mitología general en la que uno se pone al servicio de esa matriz, también con una especie de promesa individual, también digo propia, personal. Nada.
una promesa individual, un privilegio, la idea de estar trabajando en una de las mejores empresas del mundo, de una de las empresas más innovadoras del mundo, que son parte de la élite, de la vanguardia, como dice Saddam, de los pioneros de una nueva era de la humanidad. No sé si tanto, pero una de las empresas, eso seguro, digamos. El sueño americano, versión criolla, de los CEOs, es el que se les vende, por supuesto, a los trabajadores, y lógicamente, todos tienen el sueño de ser el horizonte, digamos, de eso se nutre, de esa libido se nutre la fidelización también, de la idea de poder llegar a hacer eso. Sí. Bueno, es la ideología, ¿no? Yo que soy fanática de la perspectiva ideológica, no, pero digo, bueno, sí, sin ideología no funciona, no, sí, no, digo, simplemente eso, ¿no? Sin ideología en este sentido, como dadora de sentido de prácticas que, bueno, al mismo tiempo que te prometen una forma de realización, te desposeen de las condiciones materiales indispensables para realizarla. O sea, así funciona, en esa contradicción funciona la ideología también. Y se apoya sobre todo en un deseo y en una pulsión y en cargas afectivas, etcétera. Pero no quería hablar yo, sino que primero Mario quería volver sobre un comentario y después retomar algunos de los comentarios. Un comentario corto sobre la apelación o la caracterización del delirio que hace Saddam cuando en ese proceso de hiperpersonalización caracteriza a estos profetas, ¿no? Y dice, bueno, delirantes, esas cosas, ese tipo de atributos que... Mi pregunta ahí es, bueno, si uno no tenemos a la mano estudios cualitativos sobre cómo habrá sido el discurso de la burguesía del siglo XVIII en Inglaterra, la que encarnó también seguramente un proceso delirante que fue el de la Revolución Industrial. No lo sabemos, probablemente para el promedio de la cultura de la época deberían haber sido delirio lo que planteaban los tipos. Podríamos hacer el ejercicio ahora para las condiciones de vida y de reproducción de la vida material de esa sociedad, qué cosas prometían estos tipos que decidían que podía pensarse producción de mercancías en escalas sin límite, digamos, ¿no? Digo esto porque está ocurriendo ahora, ocurre permanentemente, pero en Twitter hay una discusión entre Claudio Scaletta, que es un periodista económico, y Viale, que es un ecologista que discute mucho sobre modelos de autoridades del desarrollo, y a veces Claudio comete la impertinencia o la interpelación de acusar muy rápidamente en un tic, con algunas señas de luditas, a los que hacen una crítica radicalizada desde la defensa de la naturaleza y del medio ambiente a cualquier tipo de desarrollo que tenga cualquier viso de extractivismo. Lo digo en este sentido, en el sentido de que efectivamente estos tipos implican un salto cualitativo en términos del modelo de organización de la sociedad y de resolución. Cuando Patricia dice, bueno, el horizonte es un horizonte donde hasta las tareas de cuidado podrían dejar de ser humanas, o sea, un mundo automatizado al punto tal que efectivamente solo en ese mundo posthumano, solo unos pocos van a poder disfrutar ese futuro del cual no se quiere volver, disfrutar de esas condiciones, y el resto serán esclavizados, no sabemos con qué tipo de utopía podríamos usar, o de utopía podríamos usar, porque efectivamente habrá todavía algunas actividades, algunas prácticas o algunas tareas productivas que necesitarán de energía vital humana, o de cuerpos humanos, o de, vaya uno a ver de qué tipo de cuerpos incluso estaríamos hablando. Quiero decir, hay entonces es la contracara de esa lógica paternalista del empresario que dice yo mientras quiero o mientras el modelo de negocio sea te voy a pagar un plus y después eventualmente voy a prescindir, como lo sostiene además Adán en el texto de la inteligencia artificial, donde dice lo que se está soñando es una sociedad de unos consumidores, que seguramente serán menos, que no necesitan de otros humanos para satisfacer sus necesidades. O sea, una sociedad donde la consigna no es con todos adentro, sino con pocos adentro, ¿no? Me da la impresión de que ahí se está jugando algo
que es muy impactante desde el punto de vista de los valores. Porque vos decís, ellos dicen, o en este caso Galperín dice que se considera un liberal demócrata norteamericano. Bueno, me gustaría que el tamiz que hacen el grupo de investigación de Micaela, que trabaja sobre crítica ideológica, pudiera sondear a fondo si efectivamente no hay ningún rasgo ni xenófobo, ni racista, ni homofóbico, ni ningún tipo de rasgo autoritario en esta versión vernácula de esta burguesía que se dice liberal, pero habría que ver si en profundidad no tiene ninguno de esos rasgos que para mí están evidenciados en la evolución política de la derecha argentina como en ese lugar, digamos, ¿no? O sea, hay un antiplebeyismo, un odio por los pobres, que no creo que ellos estén exentos de eso, ¿no? Con lo cual habría que discutir bastante sobre cuánto. O sea, está muy bien ser obamista viviendo en la Argentina, y entonces. Claro. Igual Claro. déjame agregar solo una cosa. Cuando yo refería al familiarismo, lo que justamente quería indicar es el rasgo autoritario en esa supuesta ideología democrática a lo Obama, que mencionaba Pato, y ahí efectivamente en ese familiarismo hay un claro componente tradicionalista en el peor de los sentidos, digo, de autoridad vertical, del que respeta, en donde se respeta la norma que dicta el pater, o sea, familiarismo es eso también, familiarismo es una de las formas más tradicionales y convencionales del autoritarismo, que después asumirá otras traducciones en términos políticos. Y una última nota. Y cuando él se dice a sí mismo demócrata al Obama, uno también le podría responder con Nancy Fraser, diciéndole, bueno, no te olvides que ser demócrata al Obama para Nancy Fraser es ser neoliberal al Obama, y ser neoliberal es ser un montón de cosas, entre ellas prescindir de gran parte de la población, y sin mediación tecnológica. O sea, sin necesidad de reclamar una mediación tecnológica, o sin necesidad de apelar a eso. Perdón, Pato. No, era una pequeña nota que el discurso liberal, al estilo de corporación moderna, Mercado Libre, todas sus campañas publicitarias, si ustedes las ven, son ropa sin género, programas de cuidado del medio ambiente, incorporación de diversidad sexual, de la agenda de derechos civiles, por lo menos del discurso para afuera, digamos, sigue en esa línea. Después, bueno, se mixtura con lo que vos decís, neoliberalismo progresista. Una cosa es hacer esa campaña y otra cosa después deducir de sus prácticas qué tipo de comportamiento, ¿no? Bueno, sí, evidentemente, pero digo, cómo se presentan, parte de su primermundismo es eso también, nosotros hacemos tecnología, producimos sin dañar el medio ambiente, somos liberales en materia de género, en materia de derechos civiles, bueno, son por estos rankings internacionales que arman las corporaciones, creo que son la segunda corporación donde el mejor lugar para trabajar para las mujeres, o sea, tienen todo ese tipo de cucardas que se dan entre ellos las corporaciones sobre los que menos contaminan, los que más le dan lugar a los trans, ¿no? Digo, la vestimenta, no hay código de vestimenta, uno va a o sea, estar en las empresas, en las oficinas, por ejemplo, en Mercado Libre, eso es una experiencia interesante porque todo eso se ve muy claramente, no hay código de vestimenta, todo el mundo va vestido muy informal, no se distinguen a simple vista las jerarquías, uno ve del escenario de la oficina y no podría decir quién es el jefe y quién es el que no se ve, no hay lugares, oficina, no hay secretaria, no hay. Bueno, eso también es parte de esa ideología liberal, que por lo menos se expresa a este nivel, lo que no implica todo este subsuelo, digamos, de concepciones que vos estás nombrando, que yo comparto que están ahí, digamos. Que no es lo mismo ser Obama en Washington que viviendo en Uruguay teniendo una empresa en Argentina. Perdón, hay una pregunta de Santiago. Aprovechemos. Sí, señor, qué bueno que hay tiempo. Gracias, porque una gran exposición. Quería hacerte una consulta porque no estoy seguro, no lo recuerdo haberlo visto. Si hay en algún momento en Saddam una referencia al malestar en la cultura de Freud. ¿Y voy a qué punto? Según en Freud evoluciona, digamos, la cultura,
crece el malestar, pues esta civilización que empieza con el odio al padre, ¿no? Y justamente creo que se llama algo así como narcisismo de masa. Lo preparé hace un tiempo para la radio, no me acuerdo muy bien. Pero como crece el goce, crece la represión, crece el odio. Cuando yo lo pensé en su momento, lo pensé con toda esta cuestión tan engrietada, digamos, en el terreno del ágora digital, digamos, de la política, y que el odio es una manifestación, digamos, en el cual el Thanatos estaría, digamos, triunfando sobre Eros, en el sentido del crecimiento de la civilización, llamémosla ahora una civilización digital, digamos, quizás puedes llegar a pensar, Satán. Eso nomás quería consultarte. Un placer, ¿eh? Bueno, gracias. Mira, bueno, obviamente es el concepto freudiano, no encontré mayor desarrollo sobre eso, lo ubiqué, tampoco soy, digamos, especialista en eso, pero lo que me parece que él está queriendo referir con el malestar de la cultura es de qué se trata, digamos, la tensión patológica entre psiquismo y sociedad en esta coyuntura tan particular y excepcional de este momento de la humanidad. Y como decía antes, como que lo que él ve como la gran paradoja es el avance de la robotización que provoca esta delegación de facultades que son esenciales a la constitución de lo humano, digamos, y que empiezan a estar manejadas por eso, como entidades maquínicas sobre las cuales además perdemos cada vez más el control. Entonces, ¿de qué se trata, digamos, la condición humana cuando esas son las coordenadas? No sé cómo eso puede tener otra tipo de lectura freudiana. Desde mi punto de vista, ese es lo trae para pensar eso, Saddam. Esa es mi apreciación. Gracias, Pato. No, creo que esto que decía Santiago y que agregaba también Pato, que exploraba también Pato, tiene otra interpretación posible en esa también descripción que hacía Pato del usuario rey. O sea, hay un apuntalamiento narcisístico, o sea, en el sentido del poder, de muchas comillas, porque odio el término empoderamiento, empoderamiento de los individuos usuarios, que es simultáneo a su confinamiento, o a su Sí, a su delimitación cada vez desposesión. más. Exacto, sí. Pueden reinar cada vez más sobre cada vez menos Exacto. cosas. Y en esa paradoja, esa paradoja puede generar ciertas disonancias, no sé, de frustraciones, odios, porque son, bueno, nada de eso, señales como contradictorias claramente, ¿no? Bueno, él hace esta referencia, ¿no? De cada vez domina más un segmento muy limitado de la vida cotidiana, cada vez domina más, cada vez puede realizarse menos. Digamos, ahí se produce un fenómeno de frustración que, bueno, deviene en perturbaciones, lógicamente. Tal cual. No, y esas perturbaciones tal vez luego pueden ser como traducidas o interpeladas por otras simbologías vinculadas a eso, ¿no? A la eliminación del otro, Claro. para encontrar otras raíces que expliquen los procesos desdemocratizadores a los que asistimos, a pesar del triunfo del MAS en Bolivia, en Sí, toda la bueno, región. digámoslo, para tirar una buena. Que tal cual, también digamos que ganó, finalmente ganó el MAS, recuperamos algo de todo lo que venimos perdiendo sistemáticamente, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, veo que hay comentarios, pero creo que todos vamos leyéndolos, digo, en tiempo real a esos comentarios. Si quisieran alguno formular una última pregunta, tendríamos tiempo todavía. O alguien realizar un último comentario y ya vamos cerrando. Sí, bueno. Bueno, cierro con dos cositas, Mica. Vale. Bueno, que primero, por mi parte, pero creo que por parte de todo
las personas que te escuchamos. Agradecerte muchísimo, Patricia. A mí me encantó cómo lo pusiste, sobre todo eso, pensando en el recorrido que vos haces para enfrentarte al texto, y que justo digamos, no sé, te hayas terminado fijando en estos mismos problemas desde tu otro costado. Bueno, para mí fue un aporte enorme. Y de paso, quiero decir, invitar a todos y todas el viernes, ya que estamos acá, a otra actividad que vamos a realizar desde Lectura Mundi, que es una conferencia sobre la actualidad del mito clásico, ya que estamos también pensando esta nueva mitología, digamos, que crea Silicon Valley y esta, no sé, nueva forma de pensar cómo nos enfrentamos al siglo XXI, cómo estamos empezando el siglo XXI. Bueno, va a venir un experto en mito, en mitología, para hablarnos un poco de la actualidad del mito clásico este viernes, también por el canal de Zoom de Lectura Mundi. Entonces, eso es lo que quería yo. Agradecerte muchísimo. ¿A qué hora, Hernán? Es el viernes 23 a las 15 horas. Es, por supuesto, gratuito, pero hay que mandar un mail a lecturamundi@unsam.edu.ar para inscribirse. Y la persona que va a hablar es David Hernández de la Fuente. Es un catedrático español. Es bueno, no sé si corresponde acá, es la persona que escribió, digamos, en castellano el libro más completo, más profundo sobre Pitágoras. Hizo el recorrido más largo que hay posible en lengua castellana sobre este personaje, entre otras varias cosas. Digamos, es un erudito. Pero me parece que es interesante, justamente alguien también que viene totalmente de otro lugar, poder enfrentarlo con la actualidad de ese tipo de energía que es la mitológica. Y bueno, la semana que viene tenemos un poco el programa de Saddam, ¿no? De este libro, por lo menos. ¿Cuál va a ser el programa? Sí, estaría muy bien si quisieran los invitamos a pensar más detenidamente, quizás si quieren algunas preguntas para la próxima, que va a estar una especialista a la que podemos sacarle jugo, ya que está, y confrontarla con los dilemas con los cuales nos fuimos confrontando también nosotros a lo largo de este primer recorrido de Saddam. Va a estar Margarita Martínez, lo recuerdo, que es la traductora y especialista en estos temas vinculados a la filosofía de la técnica. Mario, no te escucha. No, preguntan el correo de la dirección de correo electrónico, o repetirla para la lectura. Puso lectira, pero es lecturamundi@unsam.edu.ar. Bueno, una vez más, gracias, Pato querida, y bueno, te vamos a tener acá, espero que hasta el final del seminario, así que podés seguir enriqueciéndonos a lo largo de todo el programa. Sí, seguro, aquí estaremos. Por favor, sí. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias a ustedes. A todos.